En 1997, Mercedes-Benz se enfrentaba a un dilema que parecía imposible de resolver. El campeonato FIA GT1 había nacido a través de la BPR y Stuttgart necesitaba un caballo ganador, un vehículo que no fuese Porsche. Sin embargo, el tiempo jugaba en contra de Mercedes. Apenas faltaban 4 meses para que comenzase la temporada, 128 días exactos. Ese era el plazo que la dirección de Mercedes-Benz, de AMG, había puesto sobre la mesa para diseñar, construir y homologar un arma de competición ganadora. Y mientras tanto, McLaren ya estaba dominando con el F1 GTR, un deportivo que llevaba 2 años acaparando títulos. Mercedes, por supuesto, estaba al tanto de ello y había seguido muy de cerca los pasos del superdeportivo británico. Lo que nadie esperaba era lo que pasaría después. Mercedes hizo algo que suena como a contradicción histórica. Compró a su enemigo, literalmente. Esta es la historia, compañeros, de cómo Mercedes utilizó a su rival directo para crear el coche de competición más dominante de finales de los 90. Cómo desde los estertores de la era DTM, con los motores revueltos y las ambiciones rotas, la marca alemana se reinventó. Y cómo un pequeño número de ingenieros, trabajando bajo una presión imposible, lograron crear una máquina que definiría una década de carreras GT1. Recordad que si queréis apoyar el canal y acceder a material que no comparto en ningún otro sitio, podéis uniros a mi Patreon. Así además ayudaréis a que el canal pueda continuar y que pueda seguir creando contenido. Allí encontraréis fichas técnicas, anuarios, manuales, láminas, información mucho más rara, mucho menos conocida, con imágenes inéditas de mi colección de libros, revistas, etc. Todo exclusivo y que está solo disponible allí en Patreon. Y si lo preferís, también podéis haceros miembros del canal, que eso cuesta tan solo €1 al mes, y con el botón de hype y un simple like, también ayudáis muchísimo a que este proyecto pueda sobrevivir. La FIA GT1 no era cualquier categoría. Nació en 1997 y era una clase que había pasado de parrillas de superdeportivos modificados hacia la élite de los prototipos. Eran conceptos concebidos para ganar obligatoriamente en Le Mans, en Spa o en Hockenheim, y que de no ser así, no servían para nada. Desde 1995, McLaren comienza a dominar esta área sin discusión. El F1 GTR ganó aquel año en Le Mans junto con el campeonato del 95 y del 96. Y mientras tanto, Porsche ya estaba entrando en escena con su 911 GT1, una máquina bastante controvertida que casi ni siquiera rozaba la originalidad, la carrocería, el ADN del 993. Pero a su vez, Mercedes estaba ausente. La segunda firma de Stuttgart estaba perdiendo la batalla. En 1996, la DTM ITC se derrumbó y con ella desapareció la categoría donde Mercedes había gobernado durante varias campañas. Bernd Schneider y sus colegas, los pilotos de Mercedes, se habían quedado sin un escenario donde competir. Pero para 1997 la FIA anunciaba una nueva categoría GT1, la máxima expresión desde que vimos caer los prototipos del Grupo C a principios de década. Pero Mercedes llegaba tarde, muy tarde. Así que ya no había tiempo suficiente para diseñar, construir y homologar un prototipo completamente nuevo. Era evidente que no podían permitirse el lujo de los errores teóricos. Las simulaciones y los modelos informativos eran un lujo que no tenían ahora mismo al alcance. Necesitaban rápido un banco de pruebas real, un producto con tecnología de vanguardia que ya tuviera la base, que ya hubiera volado en la pista, que ya supiera lo que era tomar una chicane a 200 km por hora. Y en ese preciso momento sí que existía exactamente un modelo así disponible. Entonces, desde el más oscuro rincón de las oficinas de AMG llegó la idea. En secreto absoluto, la división alemana contacta con Labre Competition, el equipo francés privado que había corrido con un chasis McLaren F1 GTR en 1996. El trato fue discreto, silencioso, casi blindado. Era un acto altamente confidencial. En ese momento, McLaren estaba en la Fórmula 1 con Mercedes como proveedor de motores. Si Woking descubría que Stuttgart había comprado uno de sus deportivos para desguazarlo y someterlo a ciertas pruebas, el escándalo sería mayúsculo. Pero Mercedes lo hizo, de todas formas. Finalmente, el chasis McLaren F1 GTR 11R, concretamente,
desembarca en Stuttgart. Y aquí comienza la transformación. Modificaron parte de la carrocería del McLaren, lo justo para conservar casi íntegramente la filosofía aerodinámica británica, pero con algunos matices, con algunos rasgos Benz. Por supuesto, el motor S70-2 de su archienemigo bávaro fue extirpado. En su lugar yacería el Mercedes V12 LS600, un derivado de competición del bloque M297 instalado en las versiones que se homologarían para calle y que a su vez eran un derivado del V12 M120. Os lo dejo ahí bien representado en pantalla para que no haya confusión. Esta mole mecánica fue atornillada sobre el monocasco del McLaren y así ya tendrían disponible un auténtico Frankenstein de competición, una mula de desarrollo que era mitad británica y mitad germana. Pero ahora retrocedemos hacia diciembre de 1996, el momento en el que AMG recibe la orden de desarrollar un prototipo competitivo para la temporada 97 del campeonato FIA GT, una categoría que sería inaugurada durante el mes de abril de ese mismo año. 128 días, como hemos dicho, ese era el tiempo que tenían para completar la obra. En condiciones normales, el desarrollo de un prototipo de carreras de este tipo toma entre 16 y 24 meses. Y Mercedes lo iba a hacer en poco más de 4, y para ello utilizarían exactamente lo que el McLaren F1 GTR representaba: su arquitectura, su monocasco y su experiencia de carrera transmitida en fibra de carbono pura. Este prototipo, este híbrido, recibe el sobrenombre de McLades. McLaren más Mercedes. Los 12 cilindros Mercedes LS600 de competición, con su restrictor de aire obligatorio, entregaban hasta 630 caballos a 6.600 revoluciones. Alojado en posición central, teníamos una arquitectura de doble árbol por culata, 48 válvulas y alimentación multipunto. Un motor diseñado en toda regla para soportar el castigo de la resistencia, a prueba de bombas. En marzo de 1997, el híbrido secreto ya es trasladado hasta el circuito del Jarama. Bernd Schneider allí se sienta en el centro de la cabina del McLaren y comienza a establecer tiempos de referencia y el equipo a extraer datos. Entonces fue cuando los ingenieros descubren un problema crítico. Los sistemas de refrigeración, tanto activos como pasivos, no están funcionando correctamente. El motor, metido en aquella jaula de carbono con una aerodinámica provisional y sin pulir, se calentaba de una manera alarmante. Y aquí el guión daría un giro de 180 grados, porque durante una de las lanzadas, el campeón de DTM llega a perder el control de la mula y se estrella contra el muro de neumáticos. Por suerte, no hubo ningún contratiempo y fue una colisión controlada, pero la carrocería de la mula sí que quedó dañada en varias zonas. Irónicamente, este accidente fue un punto y aparte que Mercedes aprovechó, porque durante el análisis de los restos del chasis sienestrado del golpe, los ingenieros de AMG pudieron identificar exactamente dónde estaba el fallo del incremento de temperatura. En el flujo del aire, nada menos. Entonces, rediseñaron las tomas de refrigeración, modificaron los conductos y recalibraron todas las formas que hacían que aquella máquina fuese un horno. Fijaros que aquel accidente generó más información de valor al equipo que si hubieran estado rodando durante 100 vueltas limpias al trazado español. ¿Por qué este suceso fue crucial para identificar los problemas de refrigeración? Os lo explico con detalle. Cuando el chasis quedó dañado y los paneles de la carrocería se desprendieron y se agrietaron, los ingenieros pudieron ver físicamente el flujo de aire real a través de las tomas y conductos de refrigeración. Es decir, las zonas de acumulación de calor en el motor y radiadores tenían marcas de quemado, de coloración en la fibra de carbono. Los puntos donde el aire no circulaba correctamente eran zonas sin daños térmicos, que eran comparadas con las zonas con daños térmicos. Es decir, la arquitectura interna sin la carrocería provisional dejaba de ocultar esos problemas. Digamos que el impacto, los daños, fueron como una autopsia del sistema de refrigeración. Al quedar el prototipo parcialmente desmantelado por el impacto, Mercedes pudo identificar exactamente dónde fallaban las tomas de aire y los conductos, sin tener que seguir probando a ciegas. Y aquí radica lo extraordinario, porque Mercedes estaba construyendo dos vehículos simultáneamente durante esos 128 días. Primero la versión de competición de la que estamos hablando, el CLK GTR, que debutaría en Hockenheim con Bernd Schneider al volante y que además se marcó la pole position en su debut. Y paralelamente estaban haciendo la versión de calle. En ese momento, durante aquella pole que os acabo de marcar en Hockenheim,
Mercedes ya supo que había cogido el mejor coche de carreras de su época, lo había destripado, reconfigurado y convertido en algo más puro, más violento y sobre todo más alemán. La homologación FIA GT exigía en este caso fabricar al menos 25 unidades disponibles para el público de calle. Así que, mientras los ingenieros perfeccionaban el chasis de carreras, el departamento de HWA Engineering construiría simultáneamente los primeros CLK GTR destinados a coleccionistas, deportivos con ABS y algunas otras concesiones, pero sin restrictores FIA, ojo, para que un cliente extremadamente rico y extremadamente irresponsable pudiera conducirlo legalmente por carreteras convencionales. Mercedes al final dominó con el CLK GTR, ganó, reescribió la historia, y todo había comenzado sobre un chasis de su propio enemigo. Bueno, no os preocupéis porque esto tendrá su propio vídeo en el que entraremos en profundidad sobre el CLK GTR, etc. Será el capítulo que complemente esta historia concreta. El CLK GTR, como os digo, mutó en el CLK LM y finalmente en el CLR, todo ello con el único objetivo de conquistar Le Mans. Y esa historia, la del infame CLR, sí que os la conté detalladamente en un vídeo que tenéis en el canal. Debido a graves errores en su diseño, aquel año en Mercedes se vieron obligados a retirar todos sus CLR de la pista. Esto supuso el fin del programa de prototipos Mercedes. 18 meses de dominio absoluto terminaron en 90 segundos de filmación. El espíritu que nació del alma de su enemigo murió volando, llevándose consigo la era de Mercedes en esta categoría. En definitiva, Mercedes no compró un McLaren F1 GTR por capricho o por tomar atajos. Lo compró porque comprendió una verdad despiadada, y es que cuando el tiempo es tu enemigo, la creatividad es tu única arma. 128 días que precisamente no fueron de ingeniería pura, fueron de pragmatismo feroz, como quien dice. Durante la última semana de marzo de 1997, cuando el CLK GTR definitivo ya estuvo listo, Mercedes devolvió el chasis 11R a su propietario legal, Labre Competition. El acuerdo probablemente incluiría una cláusula de devolución, ya que Mercedes solo necesitaba aquel chasis durante 128 días. Tiempo más tarde, el vehículo terminó regresando a McLaren Special Operations en Woking, y allí fue restaurado completamente a su configuración original, con el motor BMW S70-2 reinstalado, la carrocería reconstruida e incluso fue repintado en los colores iniciales de Labre Competition, el negro y el papaya orange. Pero es que además se reconvirtió en un vehículo legal para carretera, dejó de ser un chasis de competición. Tras todas estas operaciones, toda la evidencia del experimento alemán fue borrada por completo en la historia. En el año 2000, 3 años después de aquel jarama, de aquel test, aparece en una subasta celebrada en Mónaco. Nadie supo su secreto, nadie preguntó por qué había sido restaurado tan profundamente. Hoy en día ya se reveló la identidad de este chasis y reside en una colección privada europea. El enemigo que Mercedes desnudó, al final sobrevivió. Seguramente, de haberse sabido que era ese chasis concreto en la subasta, hubiera alcanzado un valor superior, estoy seguro. ¿Y esta historia qué os parece? Decidme si la conocíais o no la conocíais, si os ha gustado. Tenía muchas ganas de traérosla y fijaros incluso que la he traído antes que la propia historia del CLK GTR, pero creo que es la precuela perfecta para abrir ese capítulo, ¿no? Os leo a todos en los comentarios. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Dejadme un comentario, un like, compartir el vídeo, que eso ayuda muchísimo al crecimiento del canal. Y si os gusta este contenido, simplemente con esos gestos podéis hacer que siga materializándose. Nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre, a las 21:00. Un abrazo.